El periodo revolucionario había afectado especialmente al Imperio Británico, pero la Gran Depresión de 1929 a 1933 hizo tambalearse a todo el mundo dependiente. La era del imperialismo había sido para mayor parte de él un periodo de crecimiento casi constante, que ni siquiera se había interrumpido con una guerra mundial que se volvió como un acontecimiento lejano. Es cierto que muchos de sus habitantes no participaban activamente en la economía mundial en expansión, o no se sentían ligados a ella de una forma nueva, pues a unos hombres y mujeres que vivían en la pobreza y cuya tarea había sido siempre la de cavar y llevar cargas, poco les importaba cuál fuera el contexto global en el que tenía que realizar esas faenas. Sin embargo, la economía imperialista modificó sustancialmente la vida de la gente corriente, especialmente en las regiones de producción de materias primas destinadas a la exportación. En algunos casos, esos cambios ya habían manifestado en la política en las autoridades autóctonas o extranjeras. Por ejemplo, cuando entre 1900 y 1930 las haciendas peruanas se transformaron en refinerías de azúcar en la costa y ranchos de ovejas en las montañas, y el goteo de la mano de obra que emigraba hacia la costa y a la ciudad se convirtió en una inundación. Empezaron a surgir nuevas ideas en las zonas más tradicionales del interior. A comienzos de los años 30, en Huasicanchá, una comunidad especialmente remota, situada a unos 3.700 metros de altitud en las inaccesibles montañas de los Andes, se debatía ya cuál de los dos partidos radicales nacionales representarían mejor su interés, pero en la mayor parte de los casos nadie, excepto la población local, sabía hasta qué punto habían cambiado las cosas, ni se preocupaban de saberlo. ¿Qué significa, por ejemplo, para unas economías que apenas utilizaban el dinero o que solo lo usaban para un número limitado de funciones, integrarse en una economía en la que el dinero era el medio universal de intercambio? Como secuencia, en los mares Indo-Pacíficos se alteró el significado de bienes, servicios y transacciones entre personas, y con ello cambiaron los valores morales de la sociedad y sus formas de distribución social. En las sociedades matriarcales campesinas de los cultivadores de arroz de Negri-Simbilán, las tierras ancestrales que cultivan perfectamente las mujeres solo pueden ser heredadas por ella o a través de ella, pero las nuevas parcelas que roturaban los hombres en la jungla y en las que se cultivaban otros productos como fruta y hortalizas puedan ser transmitidas directamente a los hombres. Pues bien, con el auge de las plantaciones de caucho, un cultivo mucho más rentable que el arroz, se modificó el equilibrio entre los sexos al imponerse la herencia por vía masculina. A su vez, esto sirvió para reforzar la posición de los dirigentes patriarcales de la isla ortodoxa, que intentaban hacer prevalecer la ortodoxia sobre la ley consuetudinaria, y también de la dirigente local y sus parientes. Otra isla de dependencia patriarcal en medio del lago matriarcal local. Este tipo de cambio y transformaciones se dieron con frecuencia en el mundo dependiente, en el seno de comunidades que apenas tenían contacto directo con el mundo exterior. En este caso concreto, tal vez lo pudieran a través de un comerciante chino, las más de las veces un campesino o artesano emigrante de Fujian, acostumbrado a reforzar constante y a las complejidades del dinero, pero igualmente alejano al mundo de Henry Ford y de la General Motors. A pesar de ello, la economía mundial parecía remota, porque sus efectos inmediatos y reconocibles no habían adquirido el carácter de un cataclismo, excepto tal vez en los enclaves industriales que, aprovechando la existencia de mano de obra barata, aparecieron en los lugares en los que la India y China, donde desde 1917 empezaron a ser frecuentes los conflictos laborales y las organizaciones obreras de tipo occidental, y en las gigantescas ciudades portuarias e industriales a través de las cuales se relacionaban el mundo dependiente con la economía mundial que determinaba su destino. Bombay, Shanghái, cuya población pasó de 200 habitantes a mediados del siglo XIX a 3,5 millones en los años 30. Buenos Aires y, en menor escala, Casablanca,
que menos de 30 años después de que adquiriera la condición de puerto moderno contaba ya con 250.000 habitantes. Todo ello fue trastocado por la Gran Depresión, durante la cual chocaban por primera vez de manera patente los intereses de la economía de la metrópoli y de los economistas dependientes, sobre todo porque los precios de los productos primarios de los que dependía el tercer mundo se hundieron mucho más que los de los productos manufacturados que se compraban a Occidente. Por primera vez, el colonialismo y la dependencia comenzaron a ser rechazados como inaceptables incluso por quienes hasta entonces se habían beneficiado de ellos. Los estudiantes se alborotaban en El Cairo, Rangún y Yucatán, no porque creyeran que se aproximaba un gran cambio político, sino porque la depresión había liquidado las ventajas que había hecho que el colonialismo resultara tan aceptable para la generación de sus padres. Lo que es más, por primera vez, salvo en situaciones de guerra, la vida de la gente común se vio sacudida por unos movimientos sísmicos que no eran de origen natural y que movían más a la protesta que a la oración. Se formó así la base de masas para una movilización política, especialmente en zonas como la costa occidental de África y el suroeste asiático, donde los campesinos dependían estrechamente de la evolución del mercado mundial de cultivos comerciales. Al mismo tiempo, la depresión desestabilizó tanto la política nacional como la internacional del mundo dependiente. La década de 1930 fue pues crucial para el tercer mundo, no tanto porque la depresión desencadenara una radicalización política, sino porque determinó que en los diferentes países entraran en contacto con las minorías politizadas y la población común. Eso ocurrió incluso en lugares como India, donde el movimiento nacionalista ya contaba con un apoyo de masas. El recurso por segunda vez a la estrategia de la no cooperación al comienzo de los años 30, la nueva constitución de compromiso que concedió el gobierno británico y las primeras elecciones provinciales a escala nacional de 1937 mostraron el apoyo con que contaba el Congreso Nacional Indio, que en su centro neurálgico, en el Ganges, pasó de 60.000 miembros en 1935 a 1.500.000 a finales de la década. El fenómeno fue aún más evidente en algunos países en los que hasta entonces la movilización había sido escasa. Comenzaron ya a distinguirse más o menos claramente los perfiles de la política de masas del futuro. El populismo latinoamericano basado en unos líderes autoritarios que buscaban el apoyo de los trabajadores de las zonas urbanas, la movilización política a cargo de los líderes sindicales que luego serían dirigentes partidistas, como en la zona del Caribe dominada por Gran Bretaña, un movimiento revolucionario con una fuerte base entre los trabajadores que emigraban a Francia o que regresaban de ella, como en Argelia, un movimiento de resistencia nacional de bases comunistas con fuertes vínculos agrarios, como en Vietnam, cuando menos, como ocurrió en Malaysia. Los años de la depresión rompieron los lazos existentes entre las autoridades coloniales y las masas campesinas, dejando un espacio vacío para una nueva política. A finales de los años 30, la crisis del colonialismo se había extendido a otros imperios, a pesar que dos de ellos, el italiano que acababa de conquistar Etiopía y el japonés que intentaba dominar China, están todavía en progreso de expansión, aunque no por mucho tiempo. En la India, la nueva constitución de 1935, un desafortunado compromiso con las fuerzas en ascenso del nacionalismo, resultó ser una concesión importante gracias al amplio triunfo electoral que el Congreso alcanzó en casi todo el país. En la zona francesa del norte de África surgieron importantes movimientos políticos en Túnez y en Argelia. Se produjo incluso cierta agitación en Marruecos y por primera vez cobró fuerza en la Indochina francesa la agitación de masas bajo dirección comunista, ortodoxa y disidente. Los holandeses consiguieron mantener el control de Indonesia, una región que a causa de mayor intensidad que la mayor parte de los países cuando ocurre en Occidente, no porque reinara la calma,
sino porque la división que existía entre las fuerzas de opción islámicas, comunistas y nacionalistas laicas, incluso el Caribe, que según los ministros encargados de los asuntos coloniales era una zona somnolética, se registraron entre 1935 y 1938 una serie de huelgas en los campos petrolíferos de Trinidad y en las plantaciones y en ciudades de Jamaica, que dieron paso a enfrentamientos en toda la isla, revelando por primera vez la existencia de una masa de desafecto. Solo el África subsahariana permanecía en calma, aunque también allí la depresión provocó a partir de 1935 las primeras huelgas importantes que se iniciaron en las zonas productoras de cobre de África Central. Londres empezó entonces a instar a los gobiernos coloniales a que crearan departamentos de trabajo, adoptaran medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores y estabilizaran la mano de obra, reconociendo que en el sistema imperante de emigración desde la aldea de la mina era social y políticamente desestabilizador. La oleada de huelgas de 1935 a 1940 se extendió por toda África, pero no tenía una dimensión política anticolonial, a menos que se considere como tal la difusión en la zona de los yacimientos de cobre de iglesias y profetas africanos de orientación negra y de movimientos como el milenarista de los Testigos de Jehová, que rechazaban a los gobiernos mundanos. Por primera vez los gobiernos coloniales comenzaron a reflexionar sobre el efecto desestabilizador de las transformaciones económicas en la sociedad rural africana, que de hecho estaba atravesando por una época notable prosperidad, y a fomentar la investigación de los antropólogos sociales sobre este tema. No obstante, el peligro político parecía remoto. En las zonas rurales, esta fue la época dorada de administrador blanco, con o sin ayuda de jefes sumisos, creados a veces para auxiliarles cuando la administración colonial se ejercía de manera indirecta. A mediados de los años 30 existía ya en ciudades un sector de africanos cultos e insatisfechos lo bastante nutrido como para que pudiera crearse una presencia política floreciente, con diarios como el African Morning Post en Costa de Oro, el Best African Pilot en Nigeria y el Enclairus de la Scene del Boyrel en Costa de Marfil. Condujo una campaña contra jefes importantes y contra la policía, exigió medidas de reconstrucción social, defendió la causa de los desplazados y de los campesinos africanos golpeados por la crisis económica. Comenzaban ya a aparecer los dirigentes del nacionalismo político local, influidos por las ideas del movimiento negro de los Estados Unidos, de la Francia del Frente Popular, de las que difundían la Unión de Estudiantes del África Occidental en Londres, e incluso el movimiento comunista. Algunos de los futuros presidentes de la futura República Africana, como Jomo Kenyatta de Kenia y el Dr. Nnamdi Azikiwe, que serían presidentes de Nigeria, desempeñaban ya un papel activo. Sin embargo, nada de eso preocupaba todavía a los ministros europeos de asuntos coloniales. A la pregunta de si en 1939 podía verse como un acontecimiento inminente la previsible desaparición de los imperios coloniales, he de dar una respuesta negativa. Si me baso en mis recuerdos de una escuela para estudiantes comunistas británicos y coloniales celebrada en aquel año, y nadie podía tener mayores expectativas en este sentido que los apasionados y esperanzados jóvenes militantes marxistas. Lo que transformó la situación fue la Segunda Guerra Mundial, una guerra entre potencias imperialistas, aunque fuese mucho más que eso, hasta 1943. Mientras triunfaban las fuerzas del eje, los grandes imperios coloniales estaban en el bando derrotado. Francia se hundió estrepitosamente, y si conservó muchas de sus dependencias fue porque se lo permitieron las potencias del eje. Los japoneses se apoderaron de las colonias que aún poseían Gran Bretaña,
Países Bajos y otros estados occidentales en el sureste de Asia y en el Pacífico occidental. Incluso en el norte de África los alemanes ocuparon diversas posiciones a fin de controlar una zona que se extendía hasta pocos kilómetros de la Alejandría. En un momento determinado, Gran Bretaña pensó seriamente en la posibilidad de retirarse de Egipto. Solo la parte del continente africano al sur de los desiertos permanecieron bajo el firme control de los países aliados y los británicos se las arreglaron para liquidar sin grandes dificultades el imperio italiano del Cuerno de África. Lo que dañó irreversiblemente a las viejas potencias coloniales fue la demostración de que el hombre blanco puede ser derrotado de manera deshonrosa y de que esas viejas potencias coloniales eran demasiado débiles, aún después de haber triunfado en la guerra, para recuperar su posición anterior. La gran prueba para el Raj británico y la India no fue la gran rebelión organizada por el Congreso en 1942 bajo el tema de King India, fuera de la India, que pudo sofocarse sin gran dificultad. Fue el hecho de que, por primera vez, 55.000 soldados indios se pasaran al enemigo para construir un ejército nacional indio, comandado por el dirigente izquierdista del Congreso Subhas Chandra Bose, que había decidido buscar el apoyo japonés para conseguir la independencia de la India. Japón, cuya estrategia política le decían tal vez los altos mandos navales, más sutiles que los del ejército de tierra, hizo valer el color de la piel de sus habitantes para atribuirse con notable éxito la función de liberador de colonias, excepto entre los chinos de ultramar y en Vietnam, donde mantuvo la administración francesa. En 1943 se organizó en Tokio una Asamblea de Naciones Asiáticas del Gran Oriente, bajo el patrocinio de Japón, a la que asistieron los presidentes o primeros ministros de China, India, Tailandia y Birmania y Manchuria, pero no el de Indonesia, al cual cuando la guerra ya estaba perdida se les ofreció incluso independizarse de Japón. Los nacionalistas de los territorios coloniales eran demasiado realistas como para adoptar una actitud pro-japonesa, o que venían de unos buenos ojos el apoyo de Japón, especialmente si, como en Indonesia, era un apoyo asustancial. Cuando los japoneses estaban al borde de la derrota, se volvieron contra ellos, pero nunca olvidaron cuál débiles habían demostrado ser los viejos imperios occidentales. Tampoco olvidaron que las dos potencias que en realidad habían derrotado al eje, los Estados Unidos de Roosevelt y la URSS de Stalin, eran por diferentes razones hostiles al viejo colonialismo, aunque el anticomunismo norteamericano llevó muy pronto a Washington a defenderse el conservadurismo en el tercer mundo. No puede sorprender que fuera en Asia donde primero se quebró el viejo sistema colonial. Siria y Birmania, posesiones francesas, consiguieron la independencia en 1945. La India y Pakistán en 1947, Birmania, Ceilán, Palestina y las Indias Orientales holandesas en 1948. En 1946 los Estados Unidos habían concedido la independencia oficial a Filipinas, ocupada por ellos desde 1898, y naturalmente el imperio japonés desapareció en 1945. La zona islámica del norte de África estaba ya en plena efervescencia, pero no se había llegado aún al punto de ruptura. En cambio, la situación era relativamente tranquila en la mayor parte del África subsahariana y en las islas del Caribe y el Pacífico. Solo en algunas zonas del sureste asiático encontró serias resistencias el proceso de descolonización política, particularmente en la Indochina francesa, correspondiente en la actualidad a Vietnam, Camboya y Laos, donde el movimiento comunista de resistencia, a cuyo frente se hallaba el gran Ho Chi Minh, declaró la independencia después de la liberación de los franceses
apoyados por Gran Bretaña, y una fase posterior por Estados Unidos, llevaron a cabo un desesperado contraataque para reconquistar y reconservar el país frente a la Revolución Victoriosa. Fueron derrotados y obligados a retirarse en 1954, pero Estados Unidos impidió la unificación del país e instaló un régimen satélite en la parte meridional de Vietnam dividido. El inminente hundimiento de ese régimen llevó a Estados Unidos a intervenir en Vietnam en una guerra que duró 10 años y que terminó con su derrota y su retirada en 1975. Después de haber lanzado sobre ese malhadado país más bombas de las que habían utilizado en toda la Segunda Guerra Mundial. La resistencia fue más desigual en el resto del sureste asiático. Los holandeses, que tuvieron más éxito que los británicos en la descolonización de su imperio indio, sin necesidad de dividirlo, no eran lo bastante fuertes para mantener la potencia militar necesaria en el extenso archipiélago indonesio, la mayor parte de cuyas islas los habrían apoyado para contrarrestar el predominio de Java con sus 55 millones de habitantes. Abandonaron ese proyecto cuando descubrieron que para Estados Unidos Indonesia no era, a diferencia de Vietnam, un frente estratégico en la lucha contra el comunismo mundial. En efecto, los nuevos nacionalistas indonesios no solo no eran de inspiración comunista. Este episodio convenció a Estados Unidos de que la fuerza militar holandesa debía utilizarse en Europa contra la supuesta amenaza soviética y no para mantener su imperio. Así pues, los holandeses solo conservaron un enclave colonial en la mitad occidental de la gran isla melanésica de Nueva Guinea, que incorporó también a Indonesia en los años 60. En cuanto a Malasia, Gran Bretaña se encontró con un doble problema. Por un lado, en el que planteaba las sultanes tradicionales que habían prosperado en el imperio, y por otro, el derivado de la existencia de dos comunidades diferentes y mutuamente enfrentadas, los malayos y los chinos, cada una de ellas radicalizada en una dirección diferente. Los chinos bajo la influencia del Partido Comunista, que había alcanzado una posición preeminente como única fuerza que se oponía a los japoneses. Una vez iniciada la Guerra Fría, no cabía pensar en un modo alguno en permitir que los comunistas, y menos aún los chinos, ocuparan el poder en una ex colonia. Pero lo cierto es que desde 1948 los británicos necesitaron 2 años, un ejército de 50.000 hombres, una fuerza de policía de 60.000 y una guarnición de 200.000 soldados para vencer en la guerra de guerrillas instigadas principalmente por los chinos. Cabe preguntarse si en el caso de que estalló y el caucho de Malasia no hubiera sido una fuente de dólares tan importante que garantizaba la estabilidad de la libra esterlina, Gran Bretaña había mostrado la misma disposición a enfrentar el costo de esas operaciones. Lo cierto es que la descolonización de Malasia habría sido en cualquier caso una operación compleja y que no se produjo para satisfacción de los conservadores malayos y de los millonarios chinos hasta 1957. En 1965, la isla de Singapur, de población mayoritariamente china, se separó para construir una ciudad-estado independiente y muy rica. Su larga experiencia en la India había enseñado a Gran Bretaña algo que no sabían franceses y holandeses. Cuando surgió un movimiento nacionalista importante, la renuncia al poder formal era la única forma de seguir disfrutando las ventajas del imperio. Los británicos se retiraron del subcontinente indio en 1947, antes de que resultara evidente que ya no podía controlarlo, y lo hicieron sin oponer la menor resistencia. También Ceilán, que en 1972 tomó el nombre de Sri Lanka, y Birmania obtuvieron la independencia, la primera con una agradable sensación de sorpresa y la segunda con más vacilación, dado que los nacionalistas birmanos, aunque dirigidos por una liga antifascista de liberación del pueblo,
también había cooperado con los japoneses. De hecho, la hostilidad de Birmania contra Gran Bretaña era tan intensa que de todas las posiciones británicas descolonizadas fue la única que se negó independientemente a integrarse en la Commonwealth, una forma de asociación laxa mediante la cual Londres intentaba mantener al menos el recuerdo del imperio. La decisión de Birmania se adelantó incluso a la de los irlandeses, que en el mismo año convirtieron a Irlanda en una república no integrada a la Commonwealth, aunque la retirada rápida y pacífica de Gran Bretaña de ese sector del planeta, el más extenso que haya estado nunca sometido y administrado por un conquistador extranjero. Hay que acreditarla en el haber del gobierno laborista que entró en funciones al terminar la Segunda Guerra Mundial. No se puede afirmar que fuera un éxito rotundo, ya que se consiguió al precio de una sangrienta división de la India en dos estados, uno musulmán, Pakistán, y otro en la India, en su cargo mayoría hindú, aunque no fuera un estado confesional, en el curso de la cual varios centenares de miles de personas murieron a manos de sus oponentes religiosos y varios millones más tuvieron que abandonar su terruño ancestral para asentarse en lo que se había convertido en un país extranjero. Desde luego, eso no figuraba en los planes ni del nacionalismo indio, ni de los movimientos musulmanes, ni en el de los gobernantes imperialistas. El proceso por el que llegó a hacerse realidad la idea de un Pakistán separado, un nombre y un concepto evidentados por unos estudiantes en 1932 a 1933, continuó intrigando tanto a los estudiosos de la historia como a aquellos a quienes les gustaba pensar qué habría ocurrido si las cosas hubieran sido de otro modo. La perspectiva del imperio permitió afirmar que la división de la India en función de parámetros religiosos creó un precedente siniestro para el futuro del mundo, de modo que es necesario aplicarlo. En cierto sentido, no fue culpa de nadie, o lo fue de todo el mundo. En las elecciones celebradas tras la entrada en vigor de la Constitución de 1935, había triunfado el Congreso, incluso en mayor parte de las zonas musulmanas y en la Liga Musulmana, partido nacional que se arrogaba la representación de la comunidad minoritaria. Había obtenido unos pobres resultados. El ascenso del Congreso Nacional Indio, laico y no secretario, hizo que muchos musulmanes, la mayor parte de los cuales, con la mayoría de los hindúes, no tenían todavía derecho de voto, recelaran del poder hindú, pues parecía lógico que fueran hindúes la mayoría de los líderes del Congreso en un país predominantemente hindú. En lugar de admitir esos temores y conceder a los musulmanes una representación especial, las elecciones parecieron reforzar la pretensión del Congreso de ser el único partido nacional que presentaba tanto a los hindúes como a los musulmanes. Eso fue lo que indujo a la Liga Musulmana, conducida por su formidable líder Muhammad Ali Jinnah, a romper con el Congreso y avanzar por la senda que pueda llevar al separatismo. No obstante, no fue hasta 1940 cuando Jinnah dejó de oponerse a la creación de un Estado musulmán separado. Fue la guerra la que produjo la ruptura de la India en dos mitades. En cierto sentido, este fue el último gran triunfo del Raj británico y, al mismo tiempo, su último suspiro. Por última vez, el Raj movilizó los recursos humanos y económicos de la India para ponerlos a servicio de una guerra británica, en mayor escala, aunque en 1914 a 1918, y en esta ocasión contra la oposición de las masas que se aliaban con un partido de liberación nacional. Y, a diferencia de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, contra la inminente invasión militar de Japón, se consiguió un éxito sorprendente, pero en el precio que hubo que pagar fue elevado. La oposición del Congreso a la guerra determinó que sus dirigentes quedaran al margen de una política y desde 1948 en prisión. Las dificultades inherentes a la economía de la guerra enajenaron al Raj
el apoyo de importantes grupos de musulmanes, particularmente en el Punjab, y los aproximaron a la Liga Musulmana, que adquirió la condición de un movimiento de masas en el mismo momento en que el gobierno de Delhi, llevado del temor que el Congreso pudiera sabotear el esfuerzo de guerra, utilizaba de forma deliberada y sistemática la rivalidad entre las comunidades hindú y musulmana para inmovilizar el movimiento nacionalista. En este caso puede decirse que Gran Bretaña aplicó la máxima de divide y vencerás. En su último intento desesperado por ganar la guerra, el reino no solo se destruyó a sí mismo, sino que acabó con lo que lo legitimaba moralmente. El proyecto de lograr un subcontinente indio único en la que sus múltiples comunidades pudieran coexistir en una paz relativamente baja, la misma administración y el mismo ordenamiento jurídico. Cuando concluyó la guerra resultó imposible dar marcha atrás al motor de una política confeccionalística. Con la excepción de Indochina, el proceso de descolonización estaba ya concluido en Asia en 1950. Mientras tanto, la región musulmana occidental, desde Persia a Marruecos, experimentó una transformación impulsada por una serie de movimientos populares, golpes revolucionarios e insurrecciones, que comenzaron con la nacionalización de las compañías petrolíferas occidentales de Irán y la implantación de populismo con Muhammad Mossadegh y el apoyo del poderoso partido Tudeh. No puede sorprender que los partidos comunistas del Próximo Oriente adquirieran cierta influencia a raíz de la gran victoria soviética. Mossadegh sería derrotado en 1953 como consecuencia de un golpe preparado por el servicio secreto anglo-norteamericano. La revolución de los oficiales líderes de Egipto, dirigida por Gamal Abdel Nasser, y el posterior derrumbamiento de los regímenes dependientes de Occidente en Irak y Siria fueron hechos irreversibles, aunque británicos y franceses, en colaboración con el nuevo Estado antiárabe de Israel, intentaron por todos los medios aniquilar a Nasser en la Guerra de Suez de 1956. En cambio, Francia se opuso con energía al levantamiento de las fuerzas que luchaban por la independencia nacional en Argelia, uno de esos territorios como Sudáfrica y, en un sentido distinto, Israel, donde la coexistencia de la población autóctona con un núcleo numeroso de colonos europeos dificultaba la solución de problemas de la descolonización. La guerra de Argelia fue un conflicto sangriento que contribuyó a institucionalizar la tortura del ejército, la policía y las fuerzas de seguridad de unos países que se declaraban civilizados. Popularizó la utilización de la tortura mediante descargas eléctricas que se aplicaban en distintas zonas del cuerpo como la lengua, los pezones y las genitales, y provocó la caída de la Cuarta República y casi de la Quinta, antes de que Argelia consiguiera la independencia que el general de Gaulle había considerado inevitable hacía mucho tiempo. Mientras tanto, el gobierno francés había negociado secretamente la autonomía y la independencia de otros dos protectorados que poseían en el norte de África: Túnez, que se convirtió en una república, y Marruecos, que consiguió siendo una monarquía. Este mismo año, Gran Bretaña se desprendió tranquilamente de Sudán, cuyo mantenimiento como colonia era insostenible desde la pérdida del control sobre Egipto. Es difícil decidir con certeza cuándo comprendieron los viejos imperios que la era del impresionismo había concluido definitivamente. Visto desde la actualidad, el intento de Gran Bretaña y de Francia de reafirmar su posición con potencias imperialistas en la aventura del Canal de Suez de 1956 parece más claramente condenado al fracaso de la que debieron pasar los gobernadores de Londres y París, que proyectaron esa operación militar para acabar con el gobierno egipcio revolucionario del coronel Nasser, en una acción
concentrada con Israel. El episodio constituyó un sonoro fracaso, salvo desde el punto de vista de Israel, tanto más ridículo por la combinación de indecisión y falta de sincronicidad de que hizo la gala el primer ministro británico Anthony Eden. La operación, que apenas iniciada, tuvo que ser cancelada bajo la presión de Estados Unidos, incluso a Egipto hacia la URSS, y terminó para siempre con la que se ha llamado el momento de Gran Bretaña, el Próximo Oriente, es decir, la época de hegemonía británica incontestable en la religión iniciada en 1918. Sea como fuerte, a finales de los años 50 los viejos imperios eran conscientes de la necesidad de liquidar al colonialismo formal. Solo Portugal continuaba resistiéndose porque la economía del metrópoli, atrasada y aislada políticamente, no podía permitirse el neocolonialismo. Necesitaba exportar sus recursos africanos y, como su economía no era competitiva, solo podía hacerlo mediante el control directo. Sudáfrica y Rodesia del Sur, los dos estados africanos en los que existía un importante núcleo de colonos de raza blanca, se negaron también a seguir la senda de desconvocatoria, inevitablemente en el establecimiento de unos regímenes dominados por la población africana, y para evitar ese destino, Rodesia del Sur se declaró independiente de Gran Bretaña. Sin embargo, París, Londres y Bruselas decidieron que la concesión voluntaria de la independencia formal y el mantenimiento de la dependencia económica y cultural eran preferibles a una larga lucha que probablemente desembocaría en la independencia y el establecimiento de regímenes de izquierdas. Únicamente en Kenia se produjo una importante insurrección popular y se inició una guerra de guerrillas, aunque solo participaron en ellas algunos sectores de una etnia local, los Kikuyu. En todos los demás lugares se practicó con éxito la política de descolonización polifáctica, excepto en el Congo belga, donde muy pronto degeneró una anarquía, guerra civil e intervención internacional, por lo que representa la África británica. En 1956 se concedió la independencia a Costa de Oro, actual Ghana, donde ya existía un partido de masas producido por un valioso político e intelectual panafricanista llamado Wayne Nkrumah. En el África francesa, Guinea fue abocada a una independencia prematura y empobrecida en 1958, cuando su líder Sékou Touré se negó a integrarse en una comunidad francesa ofrecida por de Gaulle, que conjugaba la autonomía con una dependencia estricta de la economía francesa, y por ende fue el primero de los líderes africanos negros que se vio obligado a buscar ayuda en Moscú. Casi todas las restantes colonias británicas, francesas y belgas de Francia obtuvieron la independencia en 1960 y 1962, y el resto poco después. Solo Portugal y los estados que los colonos blancos habían declarado independientes se resistieron a seguir esa tendencia. Las posiciones británicas más extensas del Caribe fueron descolonizadas sin disturbios en los años 60. Las islas más pequeñas, a intervalos desde este momento hasta 1981, las del Índico y el Pacífico a finales de los años 60 y durante la década de los 60. De hecho, en 1970 ningún territorio de gran extensión continuaba bajo la administración directa de las antiguas potencias coloniales o de los regímenes controlados por sus colonos, excepto en el centro y en el sur de África y naturalmente en Vietnam, donde ese momento rugía las armas. La era imperialista había llegado a su fin. 65 años antes el imperialismo parecía indestructible e incluso 30 años antes afectaba a la mayor parte de los pueblos del planeta. Un elemento irrecuperable del pasado, pasó a formar parte de los recuerdos literarios y cinematográficos idealizados de los antiguos estados imperiales, cuando una nueva generación de escritores autóctonos de los antiguos países coloniales comenzaron a su creación literaria a iniciarse el periodo de la independencia.